Muy buenos días, familia. Buen domingo nos dé siempre el Señor y que sea un domingo bendecido para cada uno de nosotros, de ustedes, toda nuestra familia y nuestros pueblos. Y que podamos ir haciendo siempre posible con los pasos y el Espíritu del Señor aquello que Él nos pide realizar en nuestra realidad histórica, haciendo cada vez más posible en medio de lo tumultuoso y azarosos tiempos que vamos viviendo, poder ser signos tangibles de la presencia del Señor en este mundo, realizado a partir de nuestra propia existencia y experiencia. Que seamos palabras andantes del Señor. Los textos para este domingo que nos acompañarán son los siguientes. Del libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos 12 al 14, y los versículos 16 al 18. Nos dice este texto: El Señor es un Dios justo, que no puede ser parcial. No es parcial contra el pobre. Escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Sus penas consiguen su favor y sus gritos alcanzan las nubes. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansan. No ceja hasta que Dios le atiende y el juez justo le hace justicia. Palabra de Dios. Y el salmista, hoy en el Salmo 33, nos acompaña con esta aclamación. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes los escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. De la carta segunda del apóstol Pablo a su querido Timoteo. Leemos en el capítulo 4, versículos 6, 8 y los versículos 16 al 18. Nos dice Pablo: Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. La primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El evangelista Lucas nos trae hoy en su capítulo 18, los versículos 9 al 14, la palabra que reza así. En aquel tiempo, a algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo,
solo se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de este pecador». Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. He aquí los textos para esta jornada de este domingo 23 de octubre en este año 2022. Podría bien acompañarnos como jaculatoria, oración continua, durante toda la jornada, este Salmo 33 que hemos ya escuchado. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y sobre todo teniendo presente dentro de este salmo que el Señor está cerca de los atribulados y salva a los abatidos. Tenerlo como una convicción profunda del corazón, y sobre todo quienes vamos haciendo la experiencia de pasar momentos o de seguir pasando momentos difíciles en la vida, pero con ese saber de la fe, ese conocimiento de la fe, que vamos siendo acompañados por el Señor, que no se deja ver, que incluso podríamos no sentir. Pero hay una convicción profunda que yo siempre digo no es una sugestión psicológica para intentar engañarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, sino que en el fondo hay un sustrato, hay como una reminiscencia, si queremos decirlo también de otra manera, de esa presencia cuasi imperceptible, y a veces imperceptible, ininteligible, inefable de nuestro Dios. El Salmo puede ayudarnos a ello, y lo vamos repitiendo como jaculatoria. Hoy hemos escuchado en el Antiguo Testamento, sobre todo en la lectura del libro del Eclesiástico, hoy el libro de la comunidad, en el capítulo 35, nos va presentando distintos elementos, junto con el Salmo 33, como ya hemos dicho. Los gritos del pobre atraviesan las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa, nos dice el Eclesiástico. Y es este Dios que va siempre a favor de las víctimas. No es una enajenación, una alienación lo que decimos. Dios está a favor de las víctimas. Esto no quiere decir tampoco que está contra los victimarios, sí, en contra de lo que hacen los victimarios, pero ganarse a la persona en completo. Pero a favor, Dios, nos dice también el Eclesiástico, no es parcial contra el pobre. Si lo vemos desde la sociología, vamos a entender que los pobres no son pobres porque le cayó la pobreza del cielo, sino que son empobrecidos. Es decir, hay una realidad social, política, económica de marginación que hace que unos pocos tengan tantísimo y que tantísimos tengan prácticamente nada, como podemos ver en los informes de las organizaciones internacionales que nos hablan de la pobreza en el mundo. Dios está siempre a favor de las víctimas, no es indiferente ni es el famoso motor inmóvil que podría decir la filosofía en el caso de Aristóteles. Dios es el que escucha el grito de los pobres, como lo podemos ver en el capítulo 3 del libro del Éxodo. He escuchado el grito de mi pueblo y he bajado para liberarle, y para liberarle en personas concretas dentro de ese mismo pueblo. Bajar como un recuerdo, podríamos decirlo, y lo escuchamos a María en el Magnífica, ¿verdad? El Dios que baja, el Dios que mira la opresión de los poderosos, que enaltece a los humildes, el Dios que se fija en la sencillez, en la llanura, en la humildad de su esclava, de su siervo, de su sierva, de sus pobres, de sus anahuim, a fin de cuenta. Y un Dios que se hace cada vez más próximo con los olvidados y olvidadas de este mundo. Si es verdad que podríamos olvidarnos de los primeros de Dios, Dios no se olvida, como nos recuerda en el profeta Isaías. ¿Puede una madre olvidarse del fruto de sus entrañas? Si una madre se llega a olvidar, yo no te olvido porque te llevo grabado en las palmas de las manos. Es el que nos cubre con sus alas, podríamos también encontrar. Y este Dios, como ya bien hemos dicho, va suscitando siempre liberadores en medio de su pueblo. En el Evangelio, hoy, leyendo al querido Lucas, en ese capítulo 18, Lucas que nos viene hablando constantemente de la oración en los últimos domingos,
podríamos hacer como una especie de examen a la luz de esta parábola. Si vamos en la arrogancia o estamos en la humildad, que es una parábola para quienes se tienen por justos. Así empieza el texto. Jesús se dirigió a uno que ya se tenían ellos mismos por justo, seguro de sí mismo, y con quien se eleva en la parábola termina diciéndonos: quien se eleva será abajado, quien se abaja será elevado. Y nos presenta dos modelos de oración, como ya lo hemos visto, dos actitudes ante la vida, dos actitudes ante la propia existencia. Está la actitud de quien se cree que no pisa la tierra, y la actitud de quien desde el polvo se reconoce en esta humildad, en este polvo que somos. En el fariseo vemos que el bueno es él, no es Dios, el bueno es él. Yo he hecho, va proclamando sus virtudes, su grandilocuencia, su basofia a fin de cuentas. Se cree inmaculado, se cree limpio, se cree en estados de santidad, se cree que es la luz radiante. Sin embargo, también mira con despecho, está atento a la falta de los otros, considera a los otros como pecadores. Los otros son los que están fuera de Dios, sin su gracia. Él se cree con esta gracia ya ganada, que son méritos suyos y de sus virtudes, que no es un don de Dios a fin de cuentas. Y esta soberbia es la que le hace falto de amor. Y esto es orgullo religioso, creer que los demás no tienen a Dios. Hemos de tener presente esto, nosotros que somos personas que creemos en Dios, que esperamos tener la fe de Jesús. Si a veces nuestra arrogancia, nuestro querer estar en situación preponderante por los demás, si por el sentido de creernos religiosos, personas que vamos al templo, que vamos a la iglesia, que participamos en la misa, que somos gente del rezo diario, que somos gente del culto cada cierto tiempo, que somos gente que leemos la Biblia. Atención, si nos creamos una especie de orgullo religioso y creemos que los demás no tienen a Dios. Porque este orgullo religioso es el orgullo de quien se puede creer que puede, como decimos en muchas ocasiones, tener a Dios amarrado por donde quiera. Y que Dios tiene que hacer aquello que yo le estoy pidiendo porque yo le estoy cumpliendo los cánones, los rituales, las reglas, las normas, etc. Las letras rojas. Atención, porque no hay nada que nos divorcie, nos distancie más del Dios de los pobres que el tener la arrogancia religiosa de creernos que los demás no tienen a Dios. Que podamos vivir a plenitud este domingo, Día del Señor, y que Él nos permita vivir desde la gratuidad que procede de Él, como nos dice Pablo. Gracias a Dios, gracias a su fuerza, he escapado de las garras del león. Bendiciones para todos y todas en este domingo. Buenos días. Que el Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine siempre su rostro sobre nosotros, sobre nosotras, y nos conceda su bendición y su paz. Amén.